Hola, te damos la más cordial bienvenida a estos estudios bíblicos cristianos. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos en el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph. Estamos estudiando hoy el Salmo número 20, que se conoce con la letra Kaf. El Salmo 20 tiene 9 versículos bíblicos y vamos a dividirlo en 3 rogativas. Esperamos que sea de edificación este estudio para ti y para los que te rodean. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y estamos a sus órdenes. Vamos por favor a orar. Gracias Señor, Padre Celestial bendito. Ayúdanos Señor a llevar tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y especialmente a tener la palabra en obra para que seamos transformados, no solamente en nuestro comportamiento terrenal, sino también en los pensamientos y en nuestra alma, Señor. Ayúdanos para que se nos cambie ese corazón en las cosas que no podemos. Especialmente en el contenido de este salmo, Señor, ayúdanos también a ser sensibles en las necesidades de los demás, hacer peticiones por los demás, rogativas por los demás, especialmente cuando nosotros sabemos que es una necesidad en la cual podemos compartir en equipo. Te pido, Señor, por cada uno de los que van a escuchar, para que tú les llenes, les viertas, para que sean manantiales también de vida, fuentes donde la gente pueda tomar, alimento que puedan también llevar a cabo tu palabra para que los demás también lo puedan recibir, Señor. Alimento de vida que eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor, te pido por este estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a terminarlo con bien para que sea de edificación para cada persona que lo escuche. Lleva nuestro corazón, lleva mi lengua, Señor, para que sea de acuerdo y conforme a tu santa voluntad. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Salmo número 20. El tema principal del Salmo 20 es la convicción de que el amparo del creyente ante cualquier situación siempre vendrá de Dios. La herramienta que debe utilizar el creyente es la oración y esperar la respuesta de Dios en su tiempo. El creyente siempre debe mantener su corazón ante cualquier situación de que no depende de su fuerza física, de las alianzas humanas que haga, de los grupos sociales o del hermano con mejor sentido de oración o con mayor unción, tampoco de sus recursos materiales para poder resolver sus situaciones, sino que depende totalmente de pedirle a Dios que Dios venga en su rescate en el día de la angustia, en el día del problema, en el conflicto o cuando vaya a enfrentar una situación difícil. El salmo está en segunda persona, es decir, una persona está orando e intercediendo por las necesidades de otro. Por primera vez en el Salterio encontramos este tipo de estructura que no se había presentado en salmos anteriores. Así que te pido que pasemos entonces a los aspectos generales del salmo. El autor es David. La fecha 1036 a.C. Algunos consideran que este dato es impreciso debido a que no estaría dentro del reinado de David, que está citado aproximadamente entre los años 1013 al 966 a.C. Sin embargo, los que sostienen que el Salmo fue escrito en 1036 a.C. dicen que el Salmo 20 fue compuesto por David antes de su reinado, y el Salmo era cantado antes de iniciar cualquier batalla que el pueblo de Israel tendría desde el reinado de Saúl. El tipo de salmo es un mismor, como todos sabemos, hay himnos, hay cantos, hay oraciones y hay rogativas. El punto principal de este salmo se va a establecer dentro de la oración y la rogativa. En este caso, el participante que se está diciendo en el encabezado del salmo sería el director sinfónico. La temática que vamos a tener hoy es la siguiente. Acompáñame por favor a revisarlo, porque hoy no van a ser temas en sí. Lo que vamos a revisar son 3 rogativas o peticiones. La primera rogativa dice, Dios te oiga y acepte tu petición. Segunda, Dios te conceda todas tus peticiones. Tercera, Dios es nuestra esperanza. Permítame, antes de iniciar, darle un contexto en relación a este salmo. En el pueblo de Israel, antes de salir a la guerra o el campo de la batalla, se oraba a Dios con la guía del Salmo número 20.
El rey en turno generalmente iba al tabernáculo o al templo a ofrecer sacrificios. Cuando el rey salía, el pueblo que estaba en la ceremonia empezaba a bendecir al rey con las peticiones y rogativas escritas en el Salmo número 20. En la actualidad, por su contenido, el Salmo 20 puede ayudarnos a meditar cómo hacer peticiones cuando una persona está por enfrentar una batalla o una guerra a nivel material o espiritual, en la cual se va a pasar por angustia, aflicción, tribulación o algún tipo de problema fuerte. La oración o petición no es hecha por el involucrado, sino es por parte de alguien que está intercediendo a Dios por el bienestar del que está pasando la emergencia. Como te podrás dar cuenta, el tema del salmo es muy sencillo. El creyente no depende de las fuerzas y las armas, sino depende de las plegarias, oraciones o rogativas. De esta manera, también se cumple el mandamiento de ayudar al prójimo en la parte espiritual cuando hacemos intercesión por sus necesidades y luchas terrenales y espirituales que libran la persona o las personas por las cuales estamos orando o intercediendo. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que la oración del justo puede mucho, así que nosotros tenemos que ser parte de ese nivel de oración. Okay, vamos a iniciar con la primera rogativa que se encuentra en el Salmo 20, versículo 1 al 3, y dice: Dios oiga y acepte tu ofrenda. Salmo 20, versículo 1 al 3 dice: al músico principal, Salmo de David, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde el Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Permítame ilustrar este punto con el siguiente ejemplo. Una persona está enferma y uno de sus vecinos sale a buscar ayuda. Sabe dónde está la casa del doctor, por lo cual no le es difícil llegar. Toca la puerta, pero no espera por la respuesta y regresa inmediatamente para atender al enfermo. La pregunta es, ¿cuál es la ayuda realmente que consiguió esta persona yendo a visitar al médico, pero no esperando por la lluvia? Por el ejemplo, el creyente comprometido no solo sabe dónde está Dios, sino que también tiene la certeza de que tiene que esperar a que le abran la puerta para llevar la petición de auxilio y la certeza de que será escuchado o escuchada. Por su parte, la persona en necesidad tiene que tocar otra puerta. Él o ella tienen que llevar sus peticiones de manera personal al Rey de Reyes y Señor de Señores, con la convicción y la fe de que el Rey saldrá a escucharlos y ayudarlos. El libro de Hebreos nos dice que a través de Cristo Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y realizar estos tipos de oraciones. Si gustas, por favor, acompáñame a Hebreos 4, versículo 16, que dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esta ilustración y sustento bíblico, pasemos a examinar algunas verdades que están en estos versículos del Salmo 20. En el versículo 1 podemos encontrar el tiempo exacto donde se debe de llevar la petición. En la versión Reina Valera dice que debe de ser en el día del conflicto. La pregunta es, ¿qué es el día del conflicto? Leamos la versión de la Biblia de las Américas, Salmo 20, versículo 1, para que nos dé un poquito más de luz. Dice: para el director del coro, Salmo de David, que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el Señor te responda en el día de la angustia. El día del conflicto realmente es el día de la angustia, no necesariamente es el día donde ocurrirá el punto de acción. En la mayoría de estos casos, la angustia es antes de enfrentar la batalla final. Veamos algunos ejemplos para poder entender. Cuando estás esperando los resultados de un problema de salud que parece ser muy grave o muy maligno, como la posibilidad de tener un cáncer, el día de la angustia es cada día que estás esperando recibir los exámenes. Hasta que te dan los exámenes, ese es el día completo donde encontrarás o enfrentarás la batalla
de saber cuál es la verdad. Es decir, el tiempo es antes, cuando estás pasando toda la angustia y obviamente en el momento cuando enfrentas la situación. En un caso legal tienes que esperar hasta que viene el dictamen de la sentencia por parte del juez. Todos esos días de espera son días de angustia y días de conflicto. En la actualidad, por ejemplo, es otro ejemplo más, en la actualidad, los casos de COVID-19 y sus variaciones, muchas personas han tenido que ir a los hospitales para enfrentar la enfermedad. El tiempo de espera entre la sanación y la muerte es exactamente el tiempo de angustia. Los familiares están muchas veces sometidos a estos tiempos de angustia, intercediendo en oración y en ayuno por las personas que están entubadas, teniendo la esperanza de que Dios los va a rescatar o los va a respaldar, sabiendo que hay una sentencia de muerte en la parte terrenal. Todo este tiempo de espera, tanto para la persona enferma como para las personas que están sanas o familiares que están pidiendo por la persona, son tiempos de angustia. Es decir, el día del conflicto inicia desde que tú sabes que vas a enfrentar una situación difícil. El día de la angustia o la aflicción es antes y durante el tiempo que se va a confrontar la batalla, el problema o la dificultad. En el contexto de Israel, el día de la aflicción era antes de iniciar las batallas hasta el día que se terminaba. Por otro lado, tú puedes observar que el versículo dice, en el nombre de Dios de Jacob te defienda. La Biblia nos enseña que debemos clamar el nombre de Dios, incluyendo con todos los nombres de los patriarcas. Es interesante que solamente aquí se menciona el nombre de Jacob. Vamos a Éxodo 3, versículo 15, donde Dios nos enseña cómo debemos declamarle o reconocerle a Él. Y dice, Éxodo 3, versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que será recordado por todos los siglos. Voy a volver a repetir, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará todos los siglos. Este salmo destaca solamente el nombre de Jacob, emitiendo el nombre de Abraham y de Isaac. La única explicación que tengo hasta el momento con la lectura bíblica que yo tengo es que de los patriarcas Jacob fue el que pasó mayor número de tribulaciones, entre las que podemos mencionar la amenaza de muerte de su hermano Esaú debido a que tomó la bendición y la primogenitura, los engaños de su tío y doble suegro Labán, la confrontación con el ángel que lo dejó cojo, la muerte de Raquel su esposa amada, la violación de Dina su hija, la ira de Simeón y de Leví matando a un pueblo, lo cual le causó bastante angustia e indignación, la pérdida de José, la desaprobación de José en relación a las bendiciones que él dio a sus hijos, el bajar a vivir de Egipto y lo más importante, morir en una tierra extranjera. A pesar de todos estos hechos y quizás algunos que estamos omitiendo o no mencionando, Dios rescató y protegió a Jacob. De esta manera, especialmente para Israel, es un incentivo recordar la vida de Jacob en estos momentos de angustia y reafirmar en fe y confianza que Dios siempre estuvo con Jacob, lo que quiere decir que si Dios siempre estuvo con Jacob, es también una promesa de que Dios también puede estar con nosotros en cualquier tipo de tribulación y angustia de las que hemos mencionado o algunas diferentes. Siguiendo en el versículo 2 encontramos que le pide a Dios que mande la ayuda desde el santuario y sean sostenidos desde el Sión. Recordemos que el tabernáculo terrenal fue una réplica del tabernáculo celestial. Así que el intercesor tiene que tener claro que su petición no se está quedando a nivel terrenal, sino que se está extendiendo y expandiendo hasta el santuario divino. En esta representación, Israel tenía clara que el arca sagrada reposaba en el lugar santísimo y ahí moraba el Espíritu Santo de Dios. En varios eventos bíblicos podemos encontrar al arca sagrada en relación con eventos de guerras o conflictos y que era llevada para resolverlos en representación de Dios. La petición es clara. En el día de la angustia y en el fragor de la batalla,
pedimos a Dios que nos mande la ayuda desde su santuario divino. Recordemos que hoy todavía tenemos mejor acceso porque podemos ir directamente al trono de la gracia, como nos lo dice el libro de Hebreos, lo que acabamos de leer hace rato. Leamos un ejemplo en la Biblia de una oración en angustia para poder ilustrar lo que estamos hablando. El rey Ezequías estaba rodeado por los reyes de Asiria, sin ninguna posibilidad de ganar la batalla. Te pido por favor que vayas conmigo a Segunda de Reyes 19, versículos del 15 al 19. Segunda de Reyes capítulo 19, versículos del 15 al 19. Y vamos a ir poniéndolo en dos partes. 15. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Usted va a estar destacando ya en este momento los querubinos, es decir, seres celestiales. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Veamos los siguientes versículos, el 18. Y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Note la comparación que está haciendo. Son cosas humanas, no cosas divinas. Ahora pues, oh Jehová, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios dio a la petición de Ezequías? La podemos encontrar en los versículos siguientes, en el capítulo 19, versículo 35 al 36, y dice de la siguiente manera: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y de cuantos se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Me gustaría que medites un poquito conmigo la ayuda celestial. No fue necesario que se hiciera nada. Simplemente fue necesario tener fe y confianza en que la ayuda vendría de el lugar santo. La ayuda vendría de parte de Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos en donde intervienen directamente los ejércitos de Dios para ayudar a aligerar las cargas o quitarlas cuando están siendo presionados los justos. Puede también usted leer la historia de Josafat en la derrota que tuvieron Moab y Amón en Segunda de Crónicas 20 y varias historias más en relación a este punto. Podemos concluir en este punto. El creyente sabe que de manera natural o sobrenatural, su socorro, su ayuda y su consuelo vendrán siempre del santuario divino. En el versículo número 3 podemos encontrar que cuando el rey estaba saliendo de la ciudad, los holocaustos presentados todavía se estaban quemando. Así que en este versículo se puede explicar diciendo, la petición es la siguiente: Dios, no se olvide de todas tus plegarias cuando venga el peligro y acepte juicio a tu favor, reduciendo a cenizas los holocaustos, porque sabemos que cuando Dios reducía a cenizas los holocaustos, era una acción favorable y estaba diciendo, definitivamente, sí, es correcta, te voy a dar la respuesta que tú quieres. En este versículo, además, podemos encontrar la promesa dada a Israel en Números 10, versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y ahí viene la frase: y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos
de vuestros enemigos. Podemos decir, a manera de conclusión de estos puntos, que Dios nos capacite en cualquier liderazgo que nos dé públicamente, esperando que el Espíritu Santo nos encienda en el amor a Dios, en el amor a nuestro prójimo, en el ministerio de la piedad, en realizar nuestras obras con misericordia, en nuestro sometimiento a Dios, en nuestra capacidad de obediencia, en nuestro cambio de carácter, pero especialmente en nuestra disposición de servirle. Todo esto probaría que si estamos teniendo cambios en nuestra vida, es que nuestras ofrendas verdaderamente están siendo aceptadas por parte de Dios. Te invito a que me acompañes al tema número 2. Dios conceda todas tus peticiones. Esa es la siguiente rogativa. Dios conceda todas tus peticiones. Salmo 20, versículo 4 al 6, y dice: Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Qué es lo que llevamos al altar de Dios como petición en nuestro corazón? Esa es la gran pregunta, porque dice, Dios conceda todas tus peticiones. ¿Qué es lo que llevamos cuando vamos al altar de Dios como petición por otros, pero también cuando vamos al altar de Dios como petición para nosotros? En el contexto del Salmo, la petición del pueblo es que tu corazón, rey, esté puesto en Dios para que el consejo que viene de tu boca sea unánime con la voluntad divina. Esto incluía el escuchar a los profetas, sacerdotes y consejeros durante el tiempo de guerra para que todos los planes de batalla fueran exitosos porque serían conforme a Dios. En la actualidad podemos entender esto de la siguiente manera. Existen ocasiones en que la persona quiere o desea algo de todo su corazón y hace sus peticiones con ímpetu, pero eso no le puede beneficiar o incluso le puede traer desgracia. En ocasiones sería todo lo contrario. Algunas de sus peticiones serían para beneficio del prójimo y para beneficio de él, lo cual le traería la gracia divina de Dios. Entonces, permítame darle un ejemplo para poder ilustrar este principio. Una persona desea con mucho ímpetu no trabajar. Dios tiene una gran cantidad de elecciones para ello, mis hermanos. Digamos, ¿cuáles son las respuestas que puede tener a Dios para nosotros cuando nosotros no queremos trabajar? Bueno, que te ganes la lotería. Esto puede llevar a placeres mundanos o a corrupción. De otra manera, tendrías que trabajar para invertirlo, repartir las porciones correspondientes a los pobres y tener obviamente una idea grande de cómo puedes hacer la administración, lo cual quiere decir que tendrías que volver a trabajar. Que tengas una enfermedad temporal, eso también te podría dejar de trabajar. Que tengas una lesión física y tengas que tomar el dinero del seguro social o una incapacidad permanente, eso también te pone fuera del alcance de trabajar. La última, que mueras para no trabajar más. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo con esta petición? Bueno, hemos dicho que tu corazón debe estar conforme a Dios. Entonces, la Biblia nunca nos manda a dejar de trabajar. Es decir, esta petición no es conforme al corazón de una persona que realmente entiende la palabra de Dios. Una persona que entiende la palabra de Dios sabe que tiene que continuar trabajando y su petición es: dame las fuerzas para cumplir primeramente el castigo que es enviado, segundo, por ese medio poder alcanzar también lo que tú me has dado para provisión para mi familia, y tercero, para poder también repartir o donar lo que les corresponde a otros. Así que el trabajar es un mandato, señores, es un mandato, hermanos. No podemos dejar de trabajar, pero si en tu corazón llevas eso, pues posiblemente esté
siendo una petición que puede traer unas consecuencias demasiado fuertes para ti. En el Nuevo Testamento encontramos el balance de las peticiones que deben de darse de nuestro corazón y la forma que debemos de utilizar o debemos de saber cómo pedir. Si quieres, acompáñame por favor a 1 de Juan 5, versículo del 14 al 15, donde vamos a poder ver este balance entre saber pedir las cosas correspondientes y conforme a Dios. Veamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Voy a repetir esta partecita nada más para dar énfasis, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Así que tenemos que pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme nosotros las queramos. En el versículo 5 encontraremos un rasgo de total unidad entre el intercesor y el necesitado. El vínculo es de alegría de ver la salvación de Dios en la persona. Dios concede el favor a la persona y tus oraciones fueron escuchadas. Ese es el equipo que Dios quiere que sigamos en la iglesia y también en nuestra familia, en la iglesia y también con nuestros vecinos, que nos unamos en la oración y que cuando estas oraciones sean confirmadas, nosotros nos alegremos también con el que está salvo, con el que está enfermo o con el que logró esos objetivos, pero no por el esfuerzo de la oración mía, sino porque la respuesta vino del cielo. Podemos confirmar entonces que el triunfo no vino de las fuerzas o del vigor humano, sino de la oración contestada por Dios. En el versículo 6 encontramos la expresión ahora sé. Esta es una confirmación en dos niveles. Primero, Dios salva a su ungido, es decir, al rey o en este momento actual al creyente fiel. Segundo, el intercesor reconoce que la salvación, la ayuda y la victoria en este mundo solo proviene de Jehová. En este versículo está unido al Salmo número 2. En él damos más detalles sobre la figura del ungido. Te invito a que lo puedas ver. Solo me gustaría agregar algo más que nos explican en la cultura de Israel en relación a los medios de salvación que se habla por medio de sus manos. Si los medios de salvación o ayuda vienen por canales naturales o por canales humanos, nos dice que Dios utilizó su izquierda. Pero si los canales son sobrenaturales o abrumadores, nos dice que Dios utilizó la derecha para dar la victoria. Ejemplo, una persona sana de cáncer por medio de la medicina médica, en ese momento Dios utilizó su izquierda, utilizó los medios de la ciencia para que la persona fuera sanada. Una persona desahuciada de cáncer, donde la ciencia médica no le da esperanza de vida y la persona sana sin que tenga ningún recurso, Dios utilizó su derecha. Es decir, cosas sobrenaturales. Conforme a nuestra fe, muchos vamos a requerir de cosas tangibles que puedan ser visibles a nuestros ojos, y Dios en su misericordia nos permite o nos las concede a través de recursos médicos o a través de recursos materiales o a través de otras personas. Sin embargo, otros tienen sus oídos atentos, su corazón dispuesto a que sea la voluntad de Dios conforme a su soberanía y esperan en el resultado humanamente imposible, pero divinamente posible. Dios concede las peticiones de tu corazón conforme a su santa voluntad, conforme al nivel de tu corazón y conforme también al nivel de tu fe. No te olvides que Dios siempre lee el corazón y no va a hacer nada que vaya en contra de su voluntad. Así que Dios siempre va a hacer las cosas conforme Él tiene su plan divino. Vamos al tema número 3. Y el tema número 3
nos dice, Dios es nuestra esperanza. Y vamos a leer Salmo 20, versículo del 7 al 9. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. En estos versículos se está destacando el principio del poder del nombre de Dios. Veamos en la escritura en Proverbios 18, versículo 10, que dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La aplicación práctica de la repetición de este salmo la encontramos en el enfrentamiento que tuvo David con Goliat. Usted conoce esta escritura que está en 1 Samuel 17:45 y veamos lo que expresó David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con lanza, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Un ejemplo más lo podemos encontrar en el clamor de Asaf. En segunda de Crónicas 14, versículo 11 al 12, lo podemos leer con calma. Dice, y clamó Asaf a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asaf y delante de Judá, y huyeron los etíopes. En el versículo 8 nos confirma que la fuerza del enemigo ante Dios es flaqueza. Voy a repetirlo nuevamente. El versículo 8 nos confirma que la fuerza del enemigo ante Dios es flaqueza. Los enemigos que parecieran humanamente invisibles fueron derrotados y cayeron, muertos o huyeron. Dentro de la cultura de Israel, el versículo es una profecía en dos cumplimientos. Voy a decirle cuáles son los dos cumplimientos. El primer cumplimiento lo tuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler, Mussolini e Hirohito quisieron eliminar al pueblo israelita. Finalmente, después de 6 millones de personas muertas, el pueblo de Israel se volvió a levantar mientras que estos líderes y estas naciones perdieron la guerra. En el futuro, que este es el punto 2, en el futuro el pueblo de Dios será sometido por las naciones, al igual que la iglesia de Cristo. Pero se espera el mismo tipo de respuesta, una respuesta divina. Pero en este caso se vendrá ya con todo el poder y el juicio de Dios, y la palabra de Dios nos dice que Jesús viene para juzgar, consecuentemente, Él se encargará de dar el juicio a todas las naciones que estén en contra de Israel y de la iglesia. Cerremos con el comentario del versículo 9. El versículo empieza con la frase en hebreo, Jehová Oshia Amelet Ya'anenu Beyon Kor Enenu. El versículo, según el texto hebreo, puede traducirse de dos maneras. Dios salva. El rey responde el día que le llamemos o le invoquemos. Esto hace entender que estamos esperando la respuesta de Dios en el día que clamemos o invoquemos. La segunda traducción sería, salva, oh Jehová, al rey, respóndenos en el día que te invoquemos. Podemos ver esta traducción en la Biblia del lenguaje actual. Salmo 20, versículo 9 dice, oh Señor, salva al rey, atiéndenos, pues hoy a ti clamamos. Gramaticalmente, la primera traducción tiene toda la ventaja, incluso es la forma en la que se traducen las versiones hebreas al español. La segunda traducción tiene lógica en el contexto general del Salmo,
porque se está pidiendo por el Rey de Israel. De cualquier manera, la salvación vendrá de parte de Dios. Te pido entonces que me acompañes a ver las preguntas que vamos a tener y ahí están ya para que tú las puedas leer. Van a ser 6 preguntitas. ¿Cuál es la importancia de orar o interceder en equipo o como congregación? 2. ¿Es bueno que se concedan todas las peticiones de tu corazón? 3. ¿Cómo se confirma tu fe cuando tienes las respuestas positivas de Dios? 4. ¿Cómo te sientes cuando Dios no responde positivamente? 5. ¿Podemos entender por qué es importante orar por las autoridades? 6. Todos los triunfos de las autoridades son buenos. Te agradezco nuevamente el que hayas estado con nosotros. Te pedimos que Dios te mande todas las bendiciones. Gracias. Te pido oración por lo que estamos haciendo también para que las fuerzas de nosotros también no falten. Y como dice el Salmo 20, como hemos aprendido, orando unos a otros por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, por el día de conflicto, por la angustia. Ayúdanos también orando para que sigamos con estos proyectos. Gracias nuevamente. Dios te bendice. Que nuestro Señor Jesucristo te acompañe en todos tus proyectos y que del trono de la gracia venga la respuesta también para todas tus peticiones. Hasta la próxima.